Yo estoy pendiente de la puerta. Va, Juan, fenómeno. Y de Ángel, que quiere algo sin alcohol. No, está todo perfecto, gracias. Perdona, Angelito. No. Bueno, pues nada, chicos, gracias por venir. Y gracias sobre todo a nuestra querida speaker, que además, bueno, conferenciante, ¿no? Bueno, lo que sea, el diálogo, ¿no? Diálogo. Coloquio. Qué bien. Y yo creo que es un tema que, fíjate, yo tenía un poquito de miedo, porque el tema de Filipinas, como sabes, es un gran desconocido en España. Y sin embargo, joder, fíjate la de gente que ha venido, que eso es que hay un interés increíble, ¿no? Porque el tema de Iberoamérica, pues además que es, lo tratamos la semana pasada con Javier Moro, que fue una conferencia yo creo que espectacular. Pero yo creo que el tema de Filipinas es una asignatura pendiente para mucha gente, ¿no? Es verdad que aquí tenemos descendientes de gente que sus abuelos a lo mejor tuvieron una conexión con Filipinas, o sea que eso es lo precioso del tema del hispanismo filipino. Tenemos gente como Pedro que ha estado tocando allí música y demás, que si quieres luego nos comentas un poquito. Y aquí lo que tenemos es gente muy interesada por el hispanismo asiático y que yo creo que ahí la joya de la corona es Filipinas, ¿no? Así que muchas gracias por estar con nosotros y nada, y enhorabuena por tu tesis, ¿no? Que además la has leído esta semana, y cuéntanos un poquito de qué va la tesis. Bueno, tenemos también Ascensión, que yo creo que lo fabuloso de Ángela y de Ascensión es la gran labor que estáis haciendo a través de vuestra labor misionera, ¿no? Que además tenéis un foco mucho en lo que es la guerra cultural. De hecho, aquí tenemos a Alberto, que de eso sabe mucho, que es nuestro estandarte, y Álvaro también, Álvaro desde el punto de vista también lusófono y demás, ¿no? Con todo el tema de la iberofonía. Bueno, tenemos a Lourdes también, que está haciendo una labor, tenemos a un gran artista que también, o sea, es que aquí con cada uno que hablamos tenemos algo, y lo que tenemos en conjunto es que tenemos una preocupación por esto, y por eso formamos estas pequeñas tertulias. Y yo también, que hay, y bueno, Elizabeth, que es la presidenta del Hispanic America, que estamos haciendo todo el tema del legado hispano en Estados Unidos. Tenemos también gente muy vinculada como Francisco con el tema sefardita. Esta mañana hemos tenido una conferencia preciosa para montar en un máster de estudios sefarditas con la Universidad de Alcalá y con el Instituto Franklin. Lo que pasa, como vosotras sabéis, ¿no? El hispanismo es que es cósmico, como decía Vasconcelos, ¿no? Pero un tema muy olvidado yo creo que es el tema del tema filipino, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de qué va tu tesis y qué es lo que has pretendido hacer, y cuéntanos, y luego si queréis entramos en lo que es el tema de la labor misionera, que aquí yo con Maite lo he hablado muchas veces. No hay mejor embajador que un misionero español, ¿no? Y fíjate que tenemos 11.000 en el mundo, y sin embargo la de CID parece ser que se le ha olvidado esa gran labor. Yo llevo 30 años colaborando con un misionero en Perú, y estamos haciendo increíbles cosas, ¿no? Y que yo creo que os debemos de agradecer que sois parte de lo que es la acción exterior española, y además con un tema muy paciente y muy sosegado, pero con una labor increíble, ¿no? Y que yo creo que eso es parte de la hispanidad, como lo fue históricamente, ¿no? Pero yo no me quiero enrollar, que luego me decís que me enrollo, ¿no? Pero sí que me gusta esta introducción porque yo creo que es fundamental. Si os parece, lo que vamos a hacer es un pequeño diálogo entre nosotros tres, ¿vale? Y luego abrimos el turno de palabras a todos nosotros, y luego ya nos metemos. Nos ha traído un plato, ¿no?, filipino, Sí. Que es fantástico, y tenemos un salmón que hemos hecho, tenemos también unas empanadas, o sea, tenemos un montón de cosas, pues para que luego podamos también tener un diálogo. Entonces cuéntanos un poquito tu tesis y demás, si te parece. Bueno, pero lo primero, darte las gracias, Gonzalo, por esta invitación, ¿no? Esta posibilidad, y a cada uno por venir, ¿no? Y seguro que, bueno, que vosotros tenéis mucho que decir, no mucho más que yo quizá, pero os voy a compartir algo de lo que yo no solo he investigado, sino he vivido o he conocido, porque llevo en Filipinas más de 12 años viviendo, ¿no? En mi labor misionera, pero también tengo una labor académica, ¿no? Tenemos una fundación que se llama Fernando Bielo, que es el nombre de nuestro padre fundador,
y en la universidad donde trabajo pues hay presencia de esta fundación y hacemos pues también actividades culturales en relación al hispanismo en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo decir por qué este tema o esta investigación, ¿no? El hispanismo filipino en realidad, ¿no? Primero porque cuando me destinaron a Filipinas, pues he conversado hace poquito con algunos de vosotros y me habéis dicho pues que no sé nada de Filipinas, no sabemos nada. Pues yo era también una de ellas, ¿no? Que me destinaron a Filipinas, sabía que estaba en Asia, pero fui a mirar el mapa para centrarme bien dónde estaba y tal. Y llegué allí sabiendo que había algo de hispánico y tal, pero no sabía realmente nada. Entonces, con el tiempo y poco a poco, pues también con mis colegas, conversando y observando, pues me fui dando cuenta de que hay mucho de hispánico, ¿no? Y a más que vivía ahí, a más que hablaba o conversaba y conocía, me sorprendió mucho. Y me sorprendió tanto que al final terminé pues como investigándolo, ¿no? Y no solamente por hacer una investigación quizá algo diferente, con un tema diferente, sino porque entendía que este legado hispánico era un inmenso bien para el filipino y que desde ahí pueden encontrar su identidad cultural. Porque en la universidad donde trabajo estoy mucho con jóvenes y también mi misión y veo que tienen una dificultad para saber, hombre, que no es fácil en ningún lado, ¿no? La identidad, pero veía que están muy confundidos. Entonces eso me hacía pues pensar y de dónde sale esta confusión, este vacío que tienen, ¿no? Y conversando pues con algún colega mío en particular que es filipino, pero él es experto en literatura hispano-filipina, pues me fue entrando en este aspecto. Leí algunas novelas, algunos libros, algunas cosas que al principio no me gustaban mucho, pero como que sentía que esto tiene que haber algo más aquí dentro, ¿no? Y poco a poco pues me fui dando cuenta de que había un grupo de escritores filipinos que escribían en español y que emitían un mensaje a favor de la hispanidad. Entonces, lo que os comparto no es realmente mi visión, sino lo más interesante de todo es que en la tesis no hice un trabajo sobre Jesús Balmori, que es uno de estos escritores en español de lo que se ha llamado el siglo de oro de las letras filipinas, que es precisamente en español, ¿no? Hasta el día de hoy en Filipinas no hay una literatura que haya sobrepasado el tesoro de este periodo, y todo es en español, ¿no? Pero se conoce poco porque casi no se habla español en Filipinas. Entonces hay muchas cosas sin editar, muchas cosas no se conocen, no es que no se lean, es que no saben ni que existen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este escritor, Jesús Balmori, pues era un gran poeta de su tiempo, hasta tal punto, no sé si conocéis las justas poéticas. Él era capaz en español con otro poeta en particular, le decían en el momento, habla sobre el castigo, habla sobre esto, y se paraban los dos y hacían un debate poético en el momento. O sea que tenía una destreza del español que realmente a mí me admiro mucho conocer. Entonces él pues escribió 3 novelas y en las 3 novelas pues hay un mensaje en favor de la hispanidad y en defensa de la hispanidad, porque además que fueron escritas justo en el periodo en que Norteamérica había colonizado, estaba en Filipinas. Entonces hay muchos escritores que defendieron Filipinas, el alma filipina, ¿cómo decir? Que el alma filipina es hispánica y no se complementa con los valores materialistas o progresistas que Norteamérica les estaba imponiendo. Entonces hicieron una defensa de la hispanidad en español para defender su alma filispánica. Entonces, en todos los trabajos que veáis de poesía, de novelas, cuento corto, en el periodismo, en todas las áreas literarias,
había un código cultural. Ellos, estos escritores, de formas muy variadas, escribían con un código cultural común, ¿no? Que un gran poeta, Fernando María Guerrero, lo ideó, y que a través de ese código todos expresaban su amor, ¿no? Por la hispanidad y su defensa. Entonces, por ejemplo, en las novelas de Jesús Balmori tienen nombres muy originales. La primera es Bancarrota de Almas, ¿no? Que se escribió en 1911. La segunda se deshojó la flor, que es de 1915, y Los pájaros de fuego, que es de 1945, ¿no? Pero que permaneció enterrada en la Biblioteca Nacional hasta que en el 2010 el Cervantes la edita y la publica, ¿no? Por tanto, hay muy poca crítica de esta novela. Y es muy interesante pues ver que es todo el periodo norteamericano, que es desde 1903 más o menos hasta 1946. Y luego, ya sabéis que Japón también invadió Filipinas. Entonces, es un cuadro muy especial porque no sé si hay muchos países con una triple colonización, ¿no? O sea, España, Norteamérica y luego Japón, ¿no? Entonces, estas novelas, Bancarrota de Almas, con el título ya lo dice todo. Balmori quería decir que la americanización de Filipinas estaba llevando a la ruina, a la bancarrota del alma filipina. Pero no solamente por la presencia norteamericana o por sus valores, que no eran tan afines con la forma del filipino, sino que por la forma en que el filipino pasivamente aceptaba esos valores y no defendía su ser hispánico. Entonces, así como estos escritores lo defendían, la gran mayoría pues no lo hacía y se dejaban llevar por el progreso, pues por todas las tentaciones, o no tentaciones, sino por el atractivo del modernismo, ¿no? De lo moderno, del materialismo, ¿no? Entonces, en la segunda novela se deshojó la flor, ya el título nos dice que las flores filipinas, pues se deshojó. En 4 años avanzó tanto toda esta parte materialista en el alma del filipino que queda Filipinas deshojada. Y en Pájaros de Fuego, que los pájaros de fuego son los aviones japoneses que atacaron Filipinas y que según nuestro autor destruye la hispanidad filipina. Entonces es una trilogía que tiene que está de la presencia de Norteamérica, la actitud del filipino pasiva y muy receptiva de toda esta modernidad, y luego en la segunda novela nos dice el avance, cuánto ha avanzado la americanización por la pasividad filipina, y luego la deshispanización, la pérdida progresiva del alma filipina, ¿no? Y en la tercera novela desaparece, ¿no? O sea, cierra ahí, con una forma un poco apocalíptica, cierra su trilogía. Entonces, yo veo que este escritor, así como otros, eran como profetas, ¿no? Porque eran capaces de ver lo que, si es que renunciamos a nuestra alma hispánica, lo que va a ser de nuestra patria, lo que va a ser de los filipinos. Y lo decían antes de que ocurriera, y cuando ocurre es lo que ellos decían. Realmente la ignorancia, el desconocimiento, el no defender esa esencia hispánica, pues iba a llevar a una bancarrota, a una ruina del filipino, ¿no? Y que Filipinas es hispánica y no norteamericana, ¿no? Y eso es lo que, pues, de fondo ellos van denunciando o defendiendo, pues con un código cultural que es Filipinas, España como madre, mujer y Dios. Y luego Japón y Norteamérica, o sea, es un código que todos usaban para emitir este mensaje, ¿no? La mujer era
y es, pero en ese entonces para estos escritores como una fuente esencial de valores puros filipinos, y la transmisora en la familia, ¿no? Mujer, o en filipino es dalaga, ¿no? Se dice la dalaga es la señorita, la mujer filipina que todavía preserva estos valores que son católicos, humanistas, ¿no? Y muy hogareña. Entonces, por ejemplo, cuando Balmori, que es muy crítico, era muy crítico, ¿no? Y muy satírico, decía, ¿no? Hoy la mujer, cuando hablaba en inglés, decía en un momento, como las mujeres hablan, ¿no? O what, ¿no? O ponía alguna frase en inglés, y así hablan los perros. O sea, imaginaros lo fuerte que era para ellos esta pérdida, ¿no? Del hispánico. Y así hablan los perros, no las mujeres. La mujer filipina tiene que ser una mujer, pues, no americanizada, no influida por este materialismo, sino que preservar lo más puro. Entonces, para ellos era la ruina del país ver que las mujeres y los hombres, ¿no? Pues se americanizaban en sus gustos, en su forma de vestir, en el idioma, que dejaban el español y lo cambiaban por el inglés. Y bueno, entonces es importante también, bueno, comprender que estos escritores, los que defendieron esta parte hispánica, lo hicieron con riesgo de todo, ¿no? Arriesgaron lo hicieron como una misión, que era rescatar su patria, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Balmori, con la tercera novela, la escribe cuando estaban los japoneses en Filipinas. Entonces, él tenía que escribirla a escondidas y guardar eso, que nadie se lo pillara. Y él dice, ¿no? Cada vez que venían los esbirros japoneses, ¿no? A pesquisarme, ¿no? La casa, pues tenía que andar, pues, buscando lugares, ¿no? Hasta llegó el punto en que una buena parte de la novela la fue escribiendo y fue haciendo unos rollitos y poniéndola en frasquitos de cristal y los enterró en su patio. Y luego el último capítulo lo escribió en pleno tiempo japonés. Entonces, bueno, no sé, me imagino que sabéis muchas cosas también, ¿no? Pero la ermita, el lugar donde él vivía, es el pleno centro hispánico, que ahora es Intramuros, ¿no? Es Intramuros, eso es la ermita donde él vivía, y fue absolutamente bombardeada. Y curiosamente, ¿no? Como él dice, el buen Dios cuidó de mi novela y la casa desapareció del mapa. Su casa fue absolutamente derruida, pero su patio quedó intacto y por tanto pudo rescatar todas las páginas de su novela, ¿no? Y terminó su último capítulo y luego pues lo donó a la Biblioteca Nacional. Bueno, pasó por aquí y por allá hasta que, imaginaros que de 1945 al 2010 pasó totalmente, nadie la supo de ella, hasta que fue editada, ¿no? Entonces, ¿no? Como he dicho en la conferencia, o el título, ¿no? El alma filipina, es interesante comprender este mensaje porque hoy en día todo esto se desconoce bastante y es muy importante que los jóvenes o las personas o los filipinos de hoy sepan que hay filipinos de este tiempo que amaban España, que decían todo esto, y no es uno, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, yo como extranjera me pongo a hablar de esto y bueno, ¿quién soy? Pero no es mi discurso lo que comunico, lo que he investigado, sino es el discurso de estos escritores, lo que es en defensa de la hispanidad, ¿no? Porque hay muchos prejuicios, por decirlo así. La leyenda negra pues tiene una gran cabida todavía hasta el día de hoy en Filipinas, ¿no? Y recuerdo un momento en que con la fundación hicimos unas conferencias
e invitamos un par de profesores filipinos a hablar de estos temas, entre otros invitados, ¿no? Y invité a mis estudiantes y en el preámbulo, en el break, pues conversando con ellos les pregunté, bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os va quedando? Y uno de ellos me dice, profesora, primera vez en mi vida que escucho a un filipino hablar bien de España. Claro, a mí eso me impactó, ¿no? Porque entiendo que pueden tener muchas cosas que no ha sido lo mejor, pero es que hay una cantidad de un legado hispánico que es realmente un tesoro. Claro, por eso tu tesis yo creo que tiene una importancia vital, porque es la forma de vehiculizar ese legado a través de las palabras de los propios filipinos, ¿no? Que fíjate, ese fenómeno te está pasando por toda la hispanidad. De hecho, no sé si conoces a Marcelo Gullo, que habla de la madre patria y es un propio argentino, de origen además italiano, pero más hispano que todos nosotros, que reclama, ¿no?, esa maternidad, ¿no?, de lo que es la hispanidad. Y te pasa lo mismo con los hispanos en Estados Unidos, ¿no?, que están buscando su identidad y yo creo que ahí está verdaderamente su propio sentido, digamos, ¿no? Sí. Esto fue algo importante, ¿no? En el fondo, como de la forma en que el catolicismo entró en Filipinas, que hasta el día de hoy es vivísimo, ¿no? Y conservan todas las tradiciones, cosas que ni yo misma conocía de tradiciones religiosas nuestras o de España, pues no las conocía, no había tenido contacto con ellas, pero allí cosas que antes se celebraban, todavía las celebran, ¿no? Y lo hacen con un cariño, con un amor, y muchas tradiciones hispánicas las celebran. Algunas saben que son hispánicas, otras piensan que son filipinas, ¿no? Y muchas palabras que son españolas también piensan que algunas de ellas son filipinas. Y en clase cuando, no, eso es español, y se quedan sorprendidos porque piensan que es tagalo, ¿no? Bueno, el 30% de las palabras del tagalo son del español, ¿no? Sí, ellos saben que tienen muchas, pero hay muchas que no reconocen como españolas, ¿no? Otras sí, pero otras no. Entonces, bueno, pero es eso, ¿no? El trabajo que hay que hacer, como tú decías, ¿no? Es de concientizar, porque la hispanidad no es simplemente algo bonito, ¿no? Es algo necesario para ellos de entender, porque así yo he comprendido que se van a entender ellos a sí mismos, ¿no? Porque su espíritu, su forma es muy complementario con lo español, con lo hispánico, ¿no? Más que con los norteamericanos. O sea, yo en mi tesis no estoy en contra de Norteamérica, ¿no? No tengo nada que ver con eso, pero lo digo claramente. Hemos hablado antes. Sí, cuando ella me dijo que venía de allí, uy, madre. Me voy a morder la lengua, ¿no? No sé a ver qué digo. No, pero es como... bueno, es lo que ellos dicen, pero es verdad que yo debo admitir que después de la investigación y de ir descubriendo muchas cosas, sí observo, por observación natural, que hay una complementariedad entre lo hispánico y lo filipino, y no la veo. No solamente que estos escritores no veían para nada esa complementariedad, ¿no? Pero es que no, tampoco... Pero a lo mejor ni es complementariedad, es sincretismo, en el sentido de que es lo mismo, ¿no? En el sentido, o sea, claro, es una complementariedad que se fusiona claro, en una misma alma. Esto es lo que dicen estos escritores, que el alma hispánica y el alma filipina se fusionan en una nueva alma y surge el nuevo filipino. Esto claro, lo dice la novela. El nuevo filipino, que es el filipino hispanizado o hispánico, pero filipino. fíjate. Entonces, y si tú le quitas la hispanidad, ya deja de ser filipino. Claro. A ese punto, ¿no? Fíjate. Entonces, por eso es tan esencial, porque están los cimientos. Pero fíjate, es que si analizas otros movimientos intelectuales, por ejemplo en México con Vasconcelos y con otros intelectuales, es lo mismo, ¿eh? Es la búsqueda de lo hispano para identificarse ellos. Exacto. Con el tema mexicano y con el tema precolombino y demás, Sí, pero sí. es lo mismo, entonces es increíble, ¿no?
Y Ascensión, cuéntanos un poquito, ¿qué hacéis los identes? Y dentro de eso, ¿por qué es importante el trabajo que ha hecho Ángela? Bueno, lo que hacemos los identes en general tendríamos que estar mucho tiempo. Van a hacer un congreso en Filipinas, además, ¿no? Entonces vamos a ir, eso, lo que hacemos en Filipinas. Bueno, como bien has dicho, nosotros somos misioneros, una congregación de la Iglesia Católica, que fuimos como misión, ¿no?, allí. Pero el primer contacto por el cual fuimos fue a través de unos profesores del ministerio, ¿no?, a través de la embajada también. Y entonces fuimos hacía falta, ¿no?, vimos, ¿no?, que en la universidad, concretamente la Universidad de Filipinas, se podría establecer una cátedra de pensamiento, civilización, lengua española. Y entonces se estableció en 1996, después de unos primeros encuentros, ¿no? Entonces ya en ese año se empezó a trabajar y hemos tenido varios profesores. Ahora la responsable es Ángela, con otra que se llama Catalina, Katy, la llamamos Katy. Ella es ecuatoriana, ¿no? Y entonces pues las dos están trabajando allí por realmente mantener, ¿no?, este espíritu con el que nace la cátedra, de promover esos valores, ¿no?, hispánicos, que forman parte, como ella muy bien ha explicado, de ese alma filipina, ¿no? Y que realmente luego ya, claro, se fue extendiendo toda esa labor, porque ya establecimos casa, ¿no? Y entonces ahora se está trabajando en muchas áreas de la pastoral, se está trabajando en universidades, se está trabajando también en zonas deprimidas, ¿no? Y estamos trabajando también con el tema del voluntariado, promoviendo que las personas puedan hacer labor con esas necesidades, que a lo mejor aquí decimos, pues ya, pues la tuberculosis aquí ya, por ejemplo, no es una preocupación, pero allí sí. Entonces, claro, y allí la naturaleza también es muy drástica, ¿no? Los timones, los tsunamis, las inundaciones varias, los movimientos de tierra, pues todo eso, claro, requiere de una respuesta concreta con las personas, ¿no? Y todo eso es, la verdad es que hay un gran espíritu espiritual, un gran espíritu religioso, y hay muchas personas que nos están ayudando. Hay un grupo grande, ¿no?, de personas que nos están ayudando para poderlo llevar a cabo. De Filipinas, ¿no? Sí. Y luego la universidad, el gran trabajo que ha hecho, bueno, el gran Porque trabajo... es una universidad pública, la UPI, ¿no? Sí, Sí, la universidad del gobierno, ¿no? Es la mejor universidad de Filipinas. El sueño de todo filipino es estudiar ahí. Sí. Sí, sí. pero eso, digamos, no lo elegimos nosotros, lo eligió la providencia. Entonces no hay equivocación. Cuando uno elige algo puede equivocarse. Y cuando vosotros decís que os dedicáis al tema cultural, ¿a qué os referís, digamos? O sea, Pues nosotros trabajamos la vía de, o sea, el desarrollo de la mística en todas las artes. Entonces trabajamos, sobre todo tenemos un premio mundial de poesía mística, un premio internacional de música sacra, luego promovemos las humanidades, porque las humanidades educan verdaderamente el alma, ¿no? Entonces tenemos convenios con universidades como y luego tenemos cátedras en España, en Salamanca, en la Universidad Pontificia, en América, en varios lugares de Ecuador, también tenemos con La Laguna, Las Palmas, y en la UIM llevamos años haciendo ciclos, ¿no?, para promover estos valores del hispanismo, de las humanidades, de la interdisciplinariedad, que es muy enriquecedora, ¿no? Porque vamos a a especializarnos tanto si el ser humano es tan rico cuando bueno, lo estamos viendo aquí, ¿verdad? Entre vosotros. Claro que sí. Claro que sí. Qué bien. Pues nada,
comentar. Venga, Alberto y luego Enrique. Ángela, muchas gracias por ofrecernos conocimiento de tu estudio. ¿Serías capaz de ofrecernos una definición de qué es eso de la hispanidad? ¿Qué es la hispanidad? ¿En qué valores se apoya? ¿Cómo se podría diferenciar de otros matices culturales, ¿no?, del mundo? ¿Por qué la hispanidad? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que te quería hacer, ignorancia e incultura mía. La religión tagala, antes de llegar los españoles, los jesuitas, ¿cómo era? Bueno, lo voy a decir la segunda antes que la primera, mientras voy pensando algo. Pero, o sea, Filipinas, las Filipinas de ese entonces, pues tenía mucha influencia musulmana, ¿no? Habían asentamientos musulmanes, por tanto había, y hasta el día de hoy, no sé si sabéis, pero la isla Mindanao es en gran parte es una gran isla de Filipinas y todavía pues hay una gran comunidad musulmana ahí. O sea, lo más probable es que el catolicismo no ingresa en Filipinas, pues sería hoy en día musulmana, ¿no? Y luego la religión en sí es como muy animista, ¿no? Tienen hasta el día de hoy, ¿no? Muy, bueno, tienen como creencias en duendes o en animista, ¿no? Entonces eso es lo que yo entiendo, creo, ¿no? El musulmán y animismo. Y en tu primera pregunta, pues, o sea, hay valores, ¿no? De cuando se originó el concepto de hispanidad, particularmente, ¿no?, con el sacerdote Zacarías de Vizcarra, él me parece muy interesante, ¿no?, porque habla de la universalidad de la hispanidad como concepto y menciona que hay algunos aspectos que no se pueden separar de la hispanidad, que son el catolicismo y el humanismo, ¿no? Entonces, hispanidad, catolicismo y humanismo, y también lo observo así, van unidos. ¿Y también qué, perdón? O sea, la hispanidad, el catolicismo y el humanismo, ¿no?, van unidos, ¿no? Entonces, pues los valores humanistas tienen que ver con la centralidad en la persona, la dignidad del ser humano, la solidaridad, ¿no?, la gratuidad, la ayuda mutua. Todo eso proviene del hispanismo, ¿no? Y, por decirlo más allá, pues de esta mística hispánica, ¿no?, desde este espíritu religioso, porque el primer humanista es Cristo, ¿no? Y en los filipinos, ya me extiendo un poco a este aspecto, todo lo que os he mencionado se ve claramente en ellos, ¿no? Y pues en Filipinas van muchos otros asiáticos, ¿no? Pues no, es decir, son una cultura totalmente diferente con los filipinos. Se ha dicho que son los latinos de Asia, ¿no? Pero este humanismo, que como país católico Filipinas lo tiene, pues es muy diferente, ¿no?, a lo que se observa en otras o de otras nacionalidades asiáticas, ¿no? La prioridad, y cuando conoces a los filipinos, tú te vas a dar cuenta que la prioridad es la persona, es el ayudarte, es el quedar bien contigo, es el recibirte, agasajarte con todo lo que pueda. Son súper humanistas, súper solidarios, y lo han recibido de esta presencia hispánica enraizada en el catolicismo. Gracias, me llamó la atención la palabra mística, porque realmente catolicismo y mística no tienen por qué ser sinónimos. Entonces, sin embargo, has hecho una relación directa entre el hispanismo y la mística. Sí. Lo mantienes, eso es así, ¿verdad? Sí. Gracias. La mística es esa vivencia, ¿no?, de unión con Dios, ¿no? Entonces, porque hay veces que se puede ser católico, pero más que nada sé muchas cosas del catolicismo, pero pues no vivo en la presencia de Dios o unir en esa unión con Él, ¿no? Entonces, en esa unión es donde tú recibes todo el humanismo
la más grande expresión humanista, ¿no? Porque lo recibes de tu unión, de tu constante vivir en él y él en ti. Yo lo que sí quería hacer dos comentarios, ¿no? Una anécdota y un comentario. Uno, que Filipinas se llama así por Felipe II, cuando era infante. Cuando llegan ahí los españoles, no hay una unidad nacional como Filipinas, son 7.000 islas, unas mucho más importantes que otras y tal, pero quien las unifica es España. De ahí viene ese principio de primero el nombre de Filipinas y luego ese hispanismo del que estáis hablando. Pero el desconocimiento es tal que yo, la primera vez que fui, hace ya 30 y tantos años o por ahí, en el taxi, íbamos dos, íbamos hablando en español, y el taxista nos pregunta, ¿cómo se llama? Me pregunta el nombre, le digo mi nombre y dice, ¿tiene usted nombre filipino? Y ya eras así, dice, efectivamente, para usted, yo soy filipino, pero no es al revés. La señora Imelda Marcos se llama Marcos no por ser filipina, sino por español. Y Filipinas es Filipinas por el nombre español. Pero ese es el desconocimiento prácticamente total de todos los filipinos, en su inmensa mayoría, salvo los intelectuales determinados que les gusta el hispanismo, que escriben y que siguen defendiendo. Que cada vez son menos, desgraciadamente, cada vez hay menos publicaciones y cada vez... Pero bueno, todos estamos intentando hacer cosas. Yo estoy haciendo ahora preparando una serie, me ayudé a montar una serie para la televisión sobre la historia del español, y uno de los capítulos es Filipinas y Guinea, o sea, dónde se habla español que no sea parte de Iberoamérica, dónde se habla español, en qué países y cómo se está defendiendo y cómo se hace. Me tocará ir a grabar nuevamente allí y lo haré. Quedaremos. Claro, por supuesto, por supuesto. Sí, sí. Sí, eso es verdad. Yo también he experimentado otro tipo de anécdotas en la misma línea, ¿no? De que ellos piensan que es al revés, ¿no? La cosa, y que es propio de ellos. Es que eso es muy especial, ¿no? Porque para ellos es tan suyo que ya no saben que es hispánico. No es algo sorprendente. Muchas gracias. Yo quería preguntar, si puedo, por favor. Sí, Tenía entendido que, bueno, la llegada a España en las Filipinas, efectivamente, la parte religiosa importantísimo, pero que y eso se ha oído en otras partes del mundo. Al llegar a los pueblos, los frailes, los sacerdotes, para poder llegar el mensaje de Dios al pueblo, aprendían su lengua, su dialecto. Significa que realmente en las Filipinas el español como sí no se hablaba en los pueblos y únicamente en la ciudad, los grandes, alta sociedad, los gobernadores. Significa que el español realmente estaba muy limitado en cuanto a idioma. La parte religiosa efectivamente es fantástico y está allí en todo. Cuando ya llegó la decaída y nosotros los americanos llegamos, es que no había una resistencia de lengua y tampoco había realmente resistencia hasta de edificios, porque la parte del centro de Filipinas, vamos, de Manila o donde fuera, o había sido derribado o había caído, o eran tan poca cosa que realmente no llegó a ser importante. La influencia de Estados Unidos llegaron y bueno, lo que había y lógicamente pones tu supermercado y ahí empieza la segunda vida de lo que eran los filipinos, ¿no? Pero vamos, la parte del idioma es algo que me sorprendió en su momento, porque me lo han recalcado muchas veces, la ausencia de la base de español en el pueblo. Entonces, claro, minimiza un poquito el efecto de la entrada del inglés y claro, los chinos estaban por allí antes, todo lo del Manila, no, es ¿cómo se llama? No, el barco de Manila. El galeón de Manila, perdón. El galeón de Manila, vamos, todo eso, claro, también por el mantón de Manila, que era de chino, ¿no? Así que todo eso, claro, la mezcla, ya de por sí también estaba minimizando un poco la parte de la lengua, no la religión, la lengua. Y tenía esa curiosidad de saber si era así o algo así.
Sí, bueno, lo que dice es muy importante, ¿no? Porque un poco viendo un poco durante el proceso de la investigación o de elaborar la tesis, pues como decía, pues que hay una triple colonización, ¿no? Y que se tiende a ver, sobre todo por los filipinos, a España como un colonizador más, ¿no? Pero yo debo decir que en el proceso de hacer la investigación y tal, veo más España como en su faceta evangelizadora más que colonizadora, aunque tiene algo de eso, ¿no? Pero, y lo del idioma es, inicialmente, cuando llegaron los frailes, fueron con una intención evangelizadora. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos que querían, pues, enseñarles el catolicismo, pues la catequesis. Entonces, en vez de hacer que ellos aprendan el español, pues fue más simple para ellos aprender los idiomas, que no estaría fácil aprender los diversos idiomas que había muchos, para poder enseñarles en su propia lengua. Y así la enseñanza del catolicismo sería más eficaz, más fácil para los nativos, ¿no? Entonces, eso hizo que no hubiese una prioridad en enseñar el español, sino porque la prioridad era evangelizarlos. Es verdad que quizá, aunque esto no se entiende muy bien, y hay una gran crítica en contra de España de por qué no se les enseñó el español, ¿no? Pero hay que ver la parte de la presencia española en este aspecto. Y además, otra cosa que aprovecho de decir es que la presencia de España ayudó a Filipinas, ¿no? Que eran y son pues unas islas pues sin conexión unas con otras prácticamente en ese tiempo, pero España les dio la noción de nación, ¿no? El nacionalismo se debe a la presencia de España, porque España pues tenía unos valores nacionales muy altos, muy idealista, ¿no? Entonces todo eso lo transmitió al pueblo filipino, y los filipinos aprendieron a vivir su amor por la nación poco a poco, aprendiendo de España y en español, ¿no? Entonces, o sea, ese sentido de nación es muy importante y lo han recibido de España también, ¿no? Pero es verdad que se dice que fue una debilidad, ¿no? El no haber enseñado español. Era una estrategia en su momento, que no supiera en el futuro, nadie lo sabe. Pero la intención era buena, y lo que hizo más fácil a lo mejor el absorber, como decías tú, la mentalidad de cualquier pueblo ante lo bonito, lo bueno y lo moderno, que es un poco la parte de Estados Unidos, me imagino, ¿no? Y eso era política, no quisimos ir, sino que estaba en el contrato. El Manifest Destiny, ¿no? También, ¿no? El destino manifiesto. Mira, Alberto. Sí, yo lo primero es que está mi admiración por vuestro trabajo y mi envidia porque yo no he estado en Filipinas y me gustaría ir. Vamos en Semana Santa, Alberto. Ya, a ver si me dejan. Hay una isla favorita del mundo, en fin, y además habéis conseguido algo que no hemos conseguido en España, una cátedra de civilización hispánica, o sea que hay más esperanza en Filipinas que aquí. Y por cierto, la mística, pues hay que reivindicarla no solo como una experiencia religiosa, sino como una forma de conocimiento. Si hubiéramos hecho otra metodología, sería una filosofía también, ¿no? El conocimiento introspectivo. Bueno, dicho esto, primero, el tema del idioma. No hay tanta diferencia. Cuando los españoles se van de América del Sur, el 30% habla español. ¿Por qué? Pues porque la estrategia de España nunca fue la imposición lingüística. Fuimos así de buenos, tontos, ingenuos o cosmopolitas. ¿Quién impuso la lengua? Pues los libertadores. Claro que aquí no lo hicieron ellos porque estaban los norteamericanos, hicieron su papel, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntaros por cómo se ve la historia por parte de los heterodoxos, porque yo, por ejemplo, hay una persona que, aquí un gran pintor, mi tocayo Alberto, Juan Luna. A mí me parece que el cuadro de Juan Luna, España y Filipinas, es el símbolo de lo que fue una España, una mujer, por cierto, una dama, una sabiduría femenina en español, con la corona del César, una España romanizada,
guiando una escalera que va hacia arriba, puede ser una visión espiritual, mística, a Filipinas, al saber de la mano. Entonces, ¿qué hay de ese Juan Luna, si todavía se conoce? Y el otro, Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo fue un líder de la independencia que, como tantos otros, se arrepintieron. Yo creo que Bolívar también se arrepintió, es una tesis que tengo, cuando vio lo que pasaba, ¿no? A cambio. Pero, ¿qué se dice de Emilio Aguinaldo? Porque él se arrepintió. Esto está en la historia, esto se reconoce en Filipinas, en la escuela, en los medios de comunicación, en el mundo académico, o está oscurecido esa otra vía, esa otra visión de los propios filipinos sobre su ruptura con la madre patria. Perdona que diga esta experiencia. Sí. O sea, en realidad, bueno, a ver si he captado bien tu pregunta, no lo sé, pero, o sea, Filipinas es considerada por estos escritores como hija, ¿no?, de España, y España como madre, ¿no? Por eso va de la mano, ¿no?, en lo que dices, ¿no? Y luego, en realidad, cuando Norteamérica entra en Filipinas y empiezan una tarea muy intensa de deshispanización, y por tanto ellos sí imponen el idioma, el inglés, ¿no?, y crean escuelas, y al final realmente el inglés es el segundo idioma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también crean ellos en esos colegios, pues ponen sus propios textos de historia, de todo en inglés. La historia de Filipinas y el pasado de Filipinas se enseñaba en inglés, escrito por norteamericanos. Por tanto, hay evidencias y constancias de que hay una gran tergiversación de la historia y del pasado filipino. Por eso muchas cosas, algunas de las que os he dicho, no lo saben los filipinos, porque no tienen pasado, y lo que saben de su pasado, con perdón, es bastante erróneo, ¿no? Y a sus líderes, como Aguinaldo y otros, excepto Rizal, son tratados como bandidos, como delincuentes que hicieron mal a su propia nación. Entonces, esto es lo que muchos, o la mayoría de los filipinos han recibido, ¿no? Una tergiversación y una versión, ¿no?, diferente o manipulada de su pasado. Por tanto, hoy no es de extrañar que el filipino considere que lo hispánico, aunque no lo entienda cómo está en sus raíces tan profundo, ¿no?, en su alma, pues es algo por lo cual tener prejuicios o no es valorado, porque se lo han inculcado, ha sido inculcado en ellos que lo que se hizo por parte de España es malo, así de simple. Y esta historia, ¿no?, de los mismos filipinos, pues está devaluada, ha sido devaluada. Entonces es muy necesario restaurar y muy necesario vincular al filipino de hoy con su pasado histórico. Desde esos tiempos, realmente desde la presencia de España. Desde la independencia no se ha avanzado en poner un poco en orden la información de la historia de Filipinas. Bueno, se supone que un poco. Un poco, pero... Sí, pero fíjate lo que decían en la tribuna del hispanismo, que hay un problema de archivos increíbles y que además ahora vienen muchos filipinos a España, pero el problema está con el tema que no hay muchos filipinos que hablen español o españoles que hablen tagalo. Entonces, pero eso también te pasa con la historia de Estados Unidos, de Texas y demás, que se tienen que ir a archivos mexicanos o venirse aquí al archivo de Indias y demás. Ahora mismo en Estados Unidos la historia de España. Habría que ver qué información dan realmente. Claro, pero ahí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un archivo digital de las Américas que me parece fascinante por eso, dar acceso a todos esos legajos. Comentaban en esta tribuna que hay 15 millones de legajos que hay que digitalizar, pero una vez digitalizados, imagínate la de cosas y la de tesis y la de tal y de reinterpretación de la historia, pero desde el punto de vista documental y de hechos reales, ¿no? No de tergiversaciones o de tal, ¿no?
Por eso yo creo que ahí hay un desafío, ¿no? Y yo creo que también tu tesis en esa parte es un avance, ¿no? En sacar a relucir todos estos temas, ¿no? Sí, sí. Sí, buscar un poco esta restauración, ¿no? Porque el filipino, o sea, de lo que tú decías, hay poco hecho, ¿no? De mostrar la realidad, porque en los colegios los profesores de historia propagan el mismo discurso, ¿no? En todas partes donde vas, escuchas lo mismo acerca de España, acerca del pasado de Filipinas y acerca de Norteamérica, escuchas lo mismo, pero no se va a esta parte más profunda, y una razón es porque se conoce el idioma español. Por tanto, todo lo que necesitan leer como originario sin traducciones de por medio está en español. Y solo os puedo decir, ahora te damos la mano, por ejemplo, la novela de José Rizal, Noli Me Tangere, es una novela requerida, como aquí el Quijote, pues allá el Noli Me Tangere es una novela requerida en cierto año escolar. Y pues mis propios colegas o este profesor que habla filipino, español, inglés, ¿no? Que la ha leído en inglés, la ha leído en español y en tagalo. Yo la he leído pues solo en español, ¿no? Pero él me ha dicho que la versión que ahora en el presente está en los colegios del Noli Me Tangere, la que se están leyendo, está en inglés o en tagalo, porque la tagala ha sido traducida del inglés, porque los filipinos saben inglés, ¿no? Entonces la traducen del inglés al tagalo, imagínense la desvirtuación de cosas, y la traducción inglesa omite algunos aspectos de los que la novela inicial expresa. Entonces el pensamiento de Rizal está muy tergiversado. Por tanto, sí es importante, bueno, la enseñanza del español es muy importante, ¿no? Y que aprendan y que ellos mismos darle ese gusanillo, esa sed, para que vayan a los archivos y saquen sus propias conclusiones también, ¿no? Sí, vamos a ver, por desconocimiento. Poco sé de Hispanoamérica, pero mucho menos de Filipinas. Pero creo que pervive el chamorro y el chabacano. Y mi pregunta es, ¿qué porcentaje de español hay en el chamorro? ¿Qué porcentaje de español hay en el chabacano? ¿Dónde se habla el chamorro? ¿En qué áreas pervive? ¿Dónde pervive el chabacano? Y, en definitiva, ¿cuánta población o qué impacto, qué prevalencia tienen estos idiomas ahora mismo en Filipinas? Y si sabes algo, ¿qué hay de la herencia filipina en México? Porque algo hay. Bueno, así como, no sé si respuesta corta, más bien, en realidad poco de esos idiomas, o del chamorro yo no conozco mucho, pero el chabacano se habla en Cavite particularmente y en algún otro lugar, pero es lo que el chabacano es como el español quebrado, ¿no? Roto, ¿no? Que habla sin conjugaciones y tal, ¿no? Entonces, pero los abuelos quizás de personas de épocas anteriores pues pueden todavía hablar. El porcentaje no sé muy bien, pero ya te digo que es bastante poco. Pero entonces no es un idioma, es un español roto, como tú dices, mal hablado, y por supuesto no tiene reglas gramaticales, no tiene gramática. Bueno, para ellos, o sea, la deben tener, pero es como un uso de palabras que en español que las van poniendo en un orden un poco original, ¿no? Y sin conjugar o como Morse, ¿no? Como hablar así. Pero bueno, hay gente que lo sabe, pero muy poco, y son muy mayores ya, muy mayores. De los jóvenes, la mayoría, ninguno. Y no está arreglado. O sea, no hay reglas. Es una lengua de uso, pero no hay una gramática escrita, no hay un diccionario, no hay un vocabulario. Hay cosas, sí. Mira, no es área en que he investigado mucho en la parte lingüística, pero sé que ha habido un investigador que ha hablado, o sea, sí, del chabacano, de las palabras, cómo se usan, o algunas palabras que a veces también tienen un sentido un poco diferente, como lo usan en el chabacano, a lo como usamos nosotros. Sí, hay alguna. ¿Y esto está en Luzón o está esparcido por las diversas islas o está concentrado en alguna?
sea, en Luzón, o sea, Cavite pertenece a Luzón, sí, y ahí es donde más, pero creo que en algún otro lugar, que no sabía decirte, también se habla chabacano, o se hablaba, pero de lo que más cerca a mi experiencia en Cavite. Y al margen de la lengua, o el posible impacto que las posibles palabras tagalas que emigraron a México en su momento, ¿se mantienen los filipinos alguna relación, alguna unión, alguna cordialidad especial con México o está perdida? No, no, por supuesto, las relaciones tienen mucho aprecio a México, mucho. No cuando en la asignatura, cuando de enseñanza de idioma, ¿no? Cuando me toca enseñar idioma, pues siempre pongo un trabajo cultural, ¿no? Y les dejo elegir un país y luego tienen que investigar ellos algunos aspectos. Y México siempre está ahí. Lo eligen, les encanta. Sí. Yo sobre eso, una anécdota, siempre una anécdota. Yo hice una exposición sobre el Galeón de Manila hace 2 años, en diversos sitios. Y UNESCO había declarado el 9 de octubre como Día del Galeón, Día Mundial del Galeón, en 2009, el 9 de octubre. Cuando yo hice la exposición me puse en contacto con UNESCO, a través de amigos y tal, para que me mandasen cuándo se nombra y se hace ese día. Y no existe la palabra España, ni existe corona española. Entonces es algo que se creó a petición del embajador de México y el de Filipinas en París. Está la sede de UNESCO y con eso salió. Obviamente hemos conseguido ese cambio, ya aparece España, ya aparece nada. La historia es que una de las cosas que debería de facilitar también ese acercamiento de España también se ha borrado, porque los 300 años que duró prácticamente, que duró el Galeón de Manila, de los 108 galeones que surcaron esos 300 años, todos estos, el 80% se construían en Manila, se construían en Filipinas, unas veces en Manila y sobre todo en Luzón también, con maderas de allí y con constructores de allí. Lo único que estaba el diseño era el original del español y con la evolución que había ido y tal, pero donde se construían de verdad era allí, por ellos. Y sin embargo, España no existe. En la historia del Galeón de Manila, dice, se llamaba Galeón de Manila, pero era de la corona española y además en exclusiva. Durante 280 años, los únicos que hacían esa ruta eran los galeones españoles, porque era quien controlaba vientos y corrientes para ir y sobre todo para volver. Para ir más o menos se podía llegar, pero volver desde Filipinas a América costó, vamos, a España le costó unos 40 años descubrirlo, y cuando por fin lo descubre lo mantuvo en secreto durante 260 años y no se hacía otra ruta nada más que los españoles. Pues no existen los españoles. Cuando cuentas Manila, o sea, la historia de la Galeón de Manila, versión filipina, es una historia entre Manila y México. Cuando en México tampoco era México, era Nueva España, y México todavía no tenía ese nombre. Había una de las tribus que eran los mexicas, pero no era México, con lo cual es una tergiversación total de toda la historia, pero está ahí mantenida. Y sirve, las exposiciones y todas estas cosas sirven para reivindicar ese hispanismo de esas cosas, que no es nada más que obedecer y contar lo que pasó, sin más. Otra cosa es con intenciones, que política, lo que tú quieras, pero la realidad es que eran casi todos los pilotos, no los marinos, pero casi todos los pilotos y patrones de los barcos eran todos españoles. No había extranjeros de ningún tipo. Qué bueno. ¿Tenéis algún comentario? Hola, yo quería preguntarte, has mencionado en un momento dado que la juventud filipina con la que has entrado en contacto podía, con su conocimiento de la hispanidad, profundizar en su propia identidad, en el conocimiento de su propia identidad. En una época en la que, al menos bajo mi perspectiva, incluso la juventud española tiene dificultades para encontrar su propia identidad, ¿cuáles son los elementos de la hispanidad que les sirven a los jóvenes filipinos para profundizar en su propia identidad? ¿Cuáles son los que más les han servido? Bueno, que más, en realidad, es que lo primero es tener una forma, o sea, bueno, no sé si te voy a responder como en lo que has preguntado, pero lo que veo es que necesitan ser conscientes, primero,
de esta parte hispánica y hay que restaurar su historia. O sea, no se puede aclararles, como decir, o que ellos mismos aclaren su identidad sin este proceso de restauración de su pasado y de su historia y de quién es el filipino, ¿no? Entonces no es cosa de decirle, mira, pues tu parte hispánica o explicarles, no. O sea, es que es un proceso de restauración y que está vinculado con un conocimiento y un acercamiento a su pasado que sea genuino, que sea de su pasado real y que comprendan o empiecen ellos a amar este pasado. Y yo creo que cuando empiezas a amar tu pasado puede haber un proceso de restauración. Antes me parece difícil o muy forzado, ¿no? Entonces, porque si me dices de elementos que tienen pues sus tradiciones, sus gustos, son muy hispánicos, ¿no? Incluso allí a los jóvenes le hablas del voluntariado, por ejemplo, y tal, pues que les encanta hacer el bien, les encanta ayudar, les fascina. Y todo esto es heredado, ¿no? La parte religiosa, bueno, ya hay bastante que hacer porque cada vez también se están alejando más de la fe, ¿no? La forma, el respeto por los mayores, ¿no? No sé si veis a un filipino tratar a una persona mayor, es que con un respeto, con un cariño, con una ayuda, con una devoción, te sorprende. Todo eso es recibido, ¿no? Entonces hay que ayudarles nada más a verlo por sí mismos con la ayuda del pastor sobre todo. Sí, yo la verdad es que voy a introducir, mi carácter tiende al optimismo, pero también al realismo. Entonces yo ahora mismo soy muy pesimista y retomo justo, Alejandro ha dicho al principio una cosa, cuando a los jóvenes españoles les cuesta encontrar su propia identidad, ¿no? O nos cuesta a todos los jóvenes españoles encontrar nuestra propia identidad, ¿no? Entonces, claro, yo ahí he estado 2 veces en Manila y una en 2014, la otra en 2022, he tenido contacto con la sociedad porque he ido a tocar, entonces he conocido a gente, he hablado con gente y tal, pero simplemente me fastidia introducir un dato pesimista, pero es que yo creo que si nos descuidamos vamos a tener que ir a aprender la hispanidad a Filipinas de lo que les ha quedado de la que aquí estamos perdiendo, porque el materialismo, y ahí lo siento, pero Estados Unidos, además de bombardear intramuros, que ya sabemos que quedó en pie San Agustín en intramuros porque el piloto era católico y dijo que él no bombardeaba eso, y por eso San Agustín, hasta el órgano del final del siglo XVIII está allí en San Agustín, además de que tiene muy buenos contrafuertes esa iglesia, ¿no? Que aguantó incluso los terremotos que no ha aguantado la propia catedral. Bueno, pero entonces el problema, yo por ejemplo cuando he ido en 2019 de gira a Argentina, que estaba Argentina en unas condiciones muy malas económicas en ese momento, como lo está ahora y demás, pero me quedé impresionado y me dio gran envidia del amor de los argentinos por la cultura. Vale, alguien me dijo, no, es que claro, son italianos mayormente, y Italia es un país con gran amor por la cultura, porque es que el problema en España es que yo soy músico, me dedico a algo que tiene que ver con la cultura. Lo de la cultura aquí tenemos un gran potencial, somos un país maravilloso, con unos valores maravillosos, pero luego, ojo, porque obras son amores, en la cultura aquí no se gasta dinero, se está racaneando siempre, la cultura, la cooperación, la comunicación. Entonces, no me gusta dar un mensaje pesimista, pero de alguna manera tenemos que ser muy conscientes de que aquí hay que luchar denodadamente por de pronto esos valores, porque si no, les vamos a hablar a los filipinos de unos valores que eran en cierto modo del pasado y que, insisto, realísticamente quizás vayamos a tener que ir ahí a recuperarlos, efectivamente la convivialidad, el hecho de que, por ejemplo, en las misiones de paz los españoles somos muy valiosos, sea en Bosnia, en Afganistán, porque tenemos empatía, porque somos Quijotes, además, es verdad, o sea, pero desgraciadamente culturalmente estamos perdiendo, o sea, la invasión
de los productos, el consumismo y los productos de las factorías culturales seguramente norteamericanas o de influencia norteamericana, ya se ha impuesto demasiado, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo que me resulta difícil, Ángela, pensar, claro, pues eso, se les puede hablar de ello efectivamente, pero nos tenemos que mirar a nosotros mismos y ver toda la labor que tenemos que hacer, y además denodadamente, porque si no se va a perder, si no se va a perder. Además decía lo de jóvenes en broma, ya pues las generaciones se van sucediendo y hay que apoyar que se mantengan esos valores aquí, y luego al mismo tiempo... Dentro de la familia, porque en la escuela te van a dar clase del CID en inglés editado en Londres. O sea que tienes que apoyarte tú y apoyar a tus hijos y a tus nietos. Y eso lo podemos hacer todos. Porque además hay muy pocas vocaciones religiosas ya. Así que nos tenemos que poner todos a la tarea. Exactamente. Y especialmente, o sea, es que decir, nosotros no somos quienes vamos a, o los sindicatos, a hablarles a ellos, a los filipinos de su entidad. Lo ideal es que esto que hablamos lo entiendan al menos y se algunos adueñen filipinos, de ello, porque es su realidad, eso, no es y la ellos nuestra. sean Bueno, los es parte que, de la nuestra, ¿no? Claro, pero ellos son los que tienen que transmitir estas cosas. No uno, por eso, en mi caso, cuando les hablo a mis estudiantes, yo no hablo desde lo que yo pienso, sino, mirad, estos escritores filipinos, ¿no?, de este periodo y tal, mirad lo que decían. Y se quedan sorprendidos. Y ya no es alguien extranjero que les está diciendo a ellos cómo sobre ellos mismos, su identidad. Entonces lo ideal es que esto mismo que estamos conversando, pues sean los mismos filipinos quienes lo defiendan. Por eso estos escritores querían defender vuestra hispanidad, para que la podáis transmitir a vuestros hijos, ¿no? Y eso pero eso es precioso, Pedro. Y yo me siento mucho más confortado y mucho más con obligación que me lo diga un filipino o me lo diga un Marcelo Gullo argentino, que lo diga un español, ¿entiendes? Porque en el fondo yo les considero un hispano a todos. Yo creo que es un espacio. Yo ahora, fíjate, en España hay un problema de vacantes laborales increíbles y nos estamos trayendo gente de Iberoamérica. Ese espacio de talento hispano que hay es algo increíble. Y deberíamos de explotarlo más, y desde el punto de vista geopolítico, porque en el fondo, fíjate, una de las cosas que están haciendo, están viniendo aquí gente del gobierno filipino a los archivos de Sevilla, el archivo de Indias, para reclamar a los chinos una isla, un atolón, a través de la cartografía del archivo de Indias. Es que es increíble. Y fijaros qué valor tiene, ¿no? Pero Gabriel, y luego tú, Alberto. Oye, vamos a comer después, ¿no? Que tenemos ya hambre, que queremos probar los filipinos. Uy, sí. Eso es un hambre de espíritu. Tres cosas, una muy breve. Bueno, ¿cómo se puede leer la tesis? A ver qué hay que hacer. Yo quiero leerla. Da un pincho. A ver si la publican, ¿verdad? Pues sí, bueno, ahora está todo muy reciente, la defendí solo el miércoles pasado, así que está en proceso. En internet podría estar bien. Ah, sí, podría ser, sí. Fotocopias, pero bueno. Que tiene un fan ya para empezar. Ah, Seguro muchas que gracias. muchísimos más, Muchas gracias. Número 2, a ver, yo soy un optimista nato y soy un optimista porque soy catalán. Me explico, los insertar taco, nacionalistas, separatistas, llamémoslo X, llevan 40 años detrás de erradicar España de Cataluña y de hacernos la puñeta a todos los que tratamos de que nuestros hijos tengan futuro. Y no están ganando la guerra. Ya sé que desde Madrid muchas veces parece que no es así, pero en Cataluña se habla en castellano más que se ha hablado nunca, y es verdad que hay muchos taraos, como los hay en todas partes, pero la demostración de que a pesar de la inactividad absoluta de las autoridades, el futuro depende de cada uno de nosotros, es la resistencia de la libertad y de España en Cataluña. ¿Será más fácil entonces en Filipinas? Lo que quiero decir es, lo tenemos abandonado, en mi perspectiva ignorante pero bien intencionada, 100 años. No tenemos perdón. ¿Pero por qué España es así? Entonces depende de cada uno de nosotros. A mí lo que me importa es, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros? Un ejército de uno. ¿Qué vamos a hacer para que cambien las cosas? ¿Qué podemos hacer? Porque salir por la puerta diciendo qué bonito, pero esto pinta negro, eso no hace falta venir. Aquí no estamos para eso. Aquí estamos para hablar de futuro y para hablar de progreso y para hablar de lo bien que pueden ir las cosas.
Así que en eso estamos, digo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar? Hijo, cuando sale bueno catalán, sale muy bueno. Vale, hay que montar, a ver, eso tiene razón. De hecho, aquí hay un montón de asociaciones. O sea, eso es lo que hay que reclamar desde el punto de la sociedad civil y de carismas como identes y demás. Al final esto, lo que decía Deng Xiaoping, un mar de flores, que cada uno vaya haciendo sus cosas, ¿no? Oye, si conferencias, como intentamos hacer aquí en España también, sacamos completamente, ¿existen? No, aquí en Filipinas, bueno, sí hay. Algo más normal, ¿no? En España. Sí. 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 De hecho, en nuestra fundación, ¿no? con la universidad donde trabajo, pues hacemos un ciclo anual intentamos de conferencia y en torno a estos temas. Entonces se invitan a filipinos expertos en el tema, también y se trae algún profesor o alguien invitado de por aquí o de Latinoamérica, ¿no? Entonces ahí vamos creando conciencia, es concientizando. Otra cosa que estamos pensando hacer en nuestro departamento en Filipinas, en la Universidad de Filipinas, es un doctorado ahora en estudios hispano-filipinos, ¿no? Entonces, de literatura filo-hispánica. Entonces, eso es un proyecto, ¿no? Cosa de que los estudiantes, ¿no? Los jóvenes filipinos puedan entrar en esta dimensión reflexionada, ¿no? de este bagaje, ¿no? Que hay que entender que hasta el día de hoy es el siglo de oro filipino, es la literatura filipina escrita en español, es el siglo de oro, es el mayor esplendor de las letras del país, ¿no? Que ni siquiera la literatura que después salió en inglés, se fue creando en inglés, no ha llegado a ese nivel, ¿no? Entonces esto yo creo que es digno de trabajarlo, de estudiarlo y demostrarlo. Alberto. Ángela, me gustaría que me respondieras, si es posible, desde el corazón, que no seas correcta, que no seas prudente. Me gustaría preguntarte, en tu opinión, y desde el prisma que te da el ser idente y vivir en Filipinas, ¿la decadencia de la hispanidad te parece un proceso orgánico y natural o te parece un proceso forzado, intencionado? Y si fuera así el caso, como yo creo, en tu opinión, ¿qué intereses y quiénes estarían detrás de ese intento ya largo en la historia y por qué motivo? O sea, ¿cuáles son los intereses y las motivaciones para ese tratar de desbancar estos valores, estas virtudes que creemos que contiene la hispanidad? Virtudes universales, ¿no? Reconocibles por todos. Sí. Pues, o sea, lo primero podría decir que tiene una parte de intencionado y otra parte no tanto, pero al final el motor es bastante conectado con esta intencionalidad, ¿no? Pero hay que entender también que en el tiempo norteamericano pues hubo un programa que se llamó el programa de pensionados, en el que pues el gobierno norteamericano envió a Norteamérica a estudiar a muchos jóvenes filipinos y con becas. Entonces, claro, era una maravilla acceder a estudios universitarios y tal. Entonces, pues estos filipinos van a Norteamérica, están varios años allí, y luego regresan a Filipinas y regresan con una mentalidad norteamericana, ¿no? Entonces, son estos mismos filipinos los que han propagado el espíritu norteamericano en Filipinas. Entonces, es decir, en el fondo, y son ellos los que son originarios de las familias que tienen los grandes negocios del país y en poco, entonces tienen mucha influencia y lo que propagan es
pues este amor por Norteamérica, este valor por los productos norteamericanos, por todo cuanto es made in US, ¿no? Entonces, esto ya lo hacen los mismos filipinos. Norteamérica es como una sombra que hizo un trabajo así, ¿no? Pero inicialmente es verdad que cuando Norteamérica entra a Filipinas, entró, como decir, para defender y ayudar a Filipinas a sacar España, a quitar a España del país. Entonces salió con Filipinas y con la expectativa por parte de los filipinos que después de esto ellos iban a adquirir la independencia, ¿no? Y resultó que al final Norteamérica se quedó, ¿no? Y ellos no obtuvieron su independencia, lo cual fue para el filipino un gran mal trago, y empezaron las guerrillas y a luchar en contra de Norteamérica cuando vieron que no iban a darles la independencia. Pero Norteamérica ha estado hasta el 46, estuvo allí con la idea, con el pensamiento, pues, de que el filipino no es capaz de gobernarse, ¿no? Que no es capaz, y que pues tienen una misión con los filipinos, ¿no? Entonces, todo ese tiempo en que Norteamérica estuvo allí, pues como he dicho, pues hicieron un trabajo de deshispanización y que lo denominaron de asimilación benevolente, ¿no? Y luego, pues también habían otra serie de cosas que no quiero mencionar, ¿no? Pero que se realizaron, y todo tenía esta como aparente bondad, ¿no? Por lo tanto, al final, luego vamos al final del tiempo en que está en Norteamérica, en Filipinas, que estaban los japoneses, y otra vez Norteamérica los salva del yugo japonés, ¿no? Por tanto, cuando vienen los norteamericanos, Japón se retira del país, y por tanto Norteamérica queda como la gran salvadora para los filipinos hasta el día de hoy. Por tanto, la admiración que ellos tienen por Norteamérica pues también les va un poco en contra de su misma esencia. Y hay que decir que precisamente entre Japón y por la entrada de Norteamérica para salvarlos de esta pues terrible tiempo histórico, ¿no? Con la presencia japonesa, pues aniquiló todo el centro hispánico, ¿no? El intramuros, ¿no? El Que comentaba Pedro. Sí, y con ello, pues para estos escritores se aniquiló la hispanidad, ¿no? Que está aniquilada en el punto de vista de estos escritores, pero yo sí que creo que, pues trabajando, ¿no? Como decían por ahí, haciendo cosas y creando conciencia, pero seriamente, pues sí que se puede ir rescatando lo que hay, porque todavía hay, solo que tienen que ser más conscientes de lo que tienen y comprender su propio pasado. Eso es muy importante, porque tienen un vacío, realmente es como que esta parte de su historia, nada, y lo que ahora son, entonces están desconectados de su pasado. Yo quería hacer una pregunta, y es, bueno, de cierta manera como vinculado con esto, parte de las familias, de las grandes familias filipinas son de origen español, sí. O sea, la mayor parte de ellas, ¿no? Digo porque mi familia, mi abuela nació en Manila, su padre estuvo ahí destinado, y por el parentesco de mi abuela, pues se casó con un filipino, aún no mi abuela, sino su hermana, y ahí está la descendencia esta filipina bastante conocida. Entonces mi pregunta es, ¿estos no fomentan o no ayudan a divulgar el hispanismo? Porque ellos luego cuando hablan mucho de España, aunque ellos viven allí, tienen digamos una segunda residencia en España, vienen mucho aquí, ellos por supuesto hablan español aparte del inglés, ¿no apoyan de ninguna manera esta divulgación del hispanismo? Vamos, no. Pueden hacerlo, pero el punto es que la sociedad en sí, donde están sus hijos o sus nietos, bisnietos, no les favorece la influencia que pueden tener
puede ser, pero el contexto en el que ellos viven no les favorece para el hispanismo ni para el idioma. No. ¿Entiendes? Entonces, puede haber influencia, pero al final se va desvaneciendo porque la sociedad que de alrededor de estos jóvenes no lo favorece. Pero yo pregunto si no hacen ningún tipo de contribución económica, es decir, no sé ni siquiera si se les pide ayuda a ellos como descendientes de españoles que tienen vínculos con España, es gente muy poderosa y yo no sé si de alguna manera se dirige alguien a ellos a pedirles ayuda para apoyar la divulgación. Esa es la pregunta un poco que hago, no sé si alguien... Pero fíjate, ahí hay un personaje, y tú lo conoces muy bien, que es Zowell, que hizo un papelón en el arte contemporáneo español, que luego lo legó a la familia March. Si me lo permite, desgraciadamente. ¿Ah, sí? Vale. Bueno, eso luego entramos en materia. ¿Qué ha dicho? Que si me permites, desgraciadamente, lo del legado a los March, ¿eso es lo que criticas tú? No. Bueno, del arte, pero eso es otra conferencia. La calidad del arte. Ya, él está hablando de eso. Y yo soy él. No, pero es increíble, o sea, el papel articulador de lo que es el arte contemporáneo y demás es mucho gracias a la familia Zowell, y que luego él hizo un gran legado y demás, ¿no? El tema bonito en eso que dices tú es retomar. De hecho, yo siempre cuento la historia de San Miguel, de la cerveza San Miguel, que es un grupo San Miguel, que es la corporación San Miguel, que es de los más grandes que hay en todo el sudeste asiático. Que los propietarios eran españoles. Efectivamente. Y estoy hablando de las familias españolas que tuvieron allí un imperio y que muchos de ellos lo siguen manteniendo. Como la tabacalera. Claro, efectivamente. Pero eso yo creo que es lo bonito de a lo mejor plantear también proyectos de este tipo, ¿no? Y desde el punto de vista de familias como de este tipo, ¿no? Que puedan verse identificados, ¿no? En esa búsqueda, porque realmente y demás. Que es un poco lo que le decía yo a Francisco, se ha ido ahora, pero por ejemplo tú te vas a Texas y hay familias, como la familia tejerina, que reclama que vienen de 11 generaciones de Oñate, que es el que hizo la caravana desde México y se introdujo en el sudeste norteamericano, ¿no? Entonces dices, oye, qué bonito que una familia reclame 11 generaciones, y son los ranchos que te encuentras en Texas con el Longhorn, ¿no? Que era el mesteño que cogieron en el canal de Guadalquivir y que fue allí con el ganado y la cultura del cowboy, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy oportuno, ¿no? Fenómeno. Última, Gabriel, bueno, iba a hacer un comentario. tú ya estás cogiendo firmas para la asociación, ¿no? Que vas a crear. Lo que estoy diciendo es que las cosas sirven cuando generan acción práctica. Totalmente. Comentario. ¿Sabéis cómo llaman en Hawái a los cowboys? Y tienen en la isla grande de Hawái muchísimas españolos. Y luego, yo estoy en el optimismo. Vamos a ver. Lo importante es lo que hagamos a partir de ahora. Y luego, dos comentarios cortitos. Uno, la batalla por Manila en agosto del 45 fue absolutamente brutal. Entonces yo no creo que los Estados Unidos, yo estoy casado con una señora de Virginia que es un sol, pero los Estados Unidos tienen luces y sombras. Entonces no hubo mucha más solución que destruir intramuros, porque había dos divisiones japonesas y no se rendía ni uno. Entonces fue una batalla brutal, ¿eh? La gente la compara con la batalla por Berlín o por Stalingrado, y quiero decir que la destrucción de intramuros probablemente no fue voluntaria. Y luego, yo he visto en los últimos 2 años 2 películas filipinas sobre la resistencia contra la invasión de los Estados Unidos. Y el tono es muy respetuoso con los Estados Unidos, pero también habla de la resistencia nacional filipina. Y Aguinaldo sale con luces y sombras. Una era sobre un general niño, no recuerdo los títulos, pero se pueden ver. Y a mí me parece que eso en alguna manera es reivindicar el orgullo nacional filipino, diciendo nosotros respetamos a todos. La gente puede tener el corazón muy grande. La labor de los Estados Unidos en Filipinas se puede valorar como netamente positiva en muchos sentidos, pero eso no implica que la de España sea negativa. Y el futuro es lo que podemos cambiar los que estamos aquí y otros. El pasado no se puede cambiar. Que España abandona muchas cosas y las abandona aquí, no lo va a hacer más en otro. Cuando los que hemos ido por ahí por Hispanoamérica, no Latinoamérica, ¿cuántas veces nos dicen, es que los españoles solo venís cuando no vendéis en Europa? Cuando la cosa se complica venís aquí, pero luego cuando os va bien en otros sitios nos abandonáis. Y no lo dicen con crueldad, lo dicen estableciendo un hecho objetivo. Entonces,
pues vamos a movernos. Y yo a lo que voy es, ¿qué hacemos para que las cosas cambien? Los que estamos aquí, o asociaciones, o lo que sea. Venga, ¿cuál es la acción aquí a concretar al salir? Empieza. Bueno, ¿qué podemos No me preguntes lo de Kennedy, no me preguntes lo que puedo hacer yo, no. Yo para eso necesito comer. Eso, vamos a comer. Que tú has venido para eso, que lo has dicho y me has herido en el alma. Lourdes, y terminamos. Solamente quería decir que, por lo que tengo entendido, José Rizal, ¿dónde lo volvieron contra España? ¿Alguien lo sabe? ¿Fue en Estados Unidos? ¿Dónde volvieron a José Rizal contra España? No fue en Estados Unidos. Fue en España. Es una cosa que tenemos que mirarnos también. Lo volvieron los mismos españoles contra España. Es que, claro, porque creó mucha incomodidad a España, ¿no? Porque estaba denunciando los males reales que Filipinas estaba sufriendo en manos de gobernadores o personas que no tenían realmente el espíritu inicial de la presencia española en Filipinas, y hubieron abusos, eso es verdad, y él los denunciaba. No me refería a eso. A ver, entonces... Lo volvieron los masones, porque él acabó masón. Pero no todos los masones, ha habido masones a favor y masones en contra. Está muy delimitado. Os voy a decir la masonería, o sea, no todos pensaban como José Galina, por ejemplo. Pasa como los catalanes. Es curioso que en una grabación a Jesús, el masón del Consejo de 33, pues la hermana de Franco echa la culpa de Ramón Franco a los masones. Es de coña. Hay una grabación que le ponen a Jesús, que es el comendador en España del Consejo de 33, una conferencia, la grabación acusando de la muerte de Ramón Franco a los masones. Es una coña. Cuando Franco sí está documentado, cuando Franco, y esto sí está documentado, mató a 8.000 masones en España. Eso sí está documentado. No le caía bien. Bueno, pues Ángela Asunción, gracias. Vamos a disfrutar. La otra cosa que quería decir es que aquí tenemos una representante de Estados Unidos, pero ella es una americana, digamos, es una norteamericana. Pero no todos los norteamericanos dicen lo mismo, ni hacen lo mismo, ni piensan lo mismo. Entonces, cuando Estados Unidos entró en Filipinas y hizo lo que hizo, que lo podemos valorar de una manera o de otra, fue determinado momento de la historia de Estados Unidos que quizá en otro momento no se hubiera producido. Quiero decir que no podemos decir, porque todos los catalanes son malos, porque todos los madrileños son malos, porque todos los de... Cada uno somos de nuestro país nuestra madre, y hay unos gobiernos mejores y otros peores. Y si nos sientan a nosotros por el gobierno de Sánchez, pues ¿qué van a pensar de nosotros? Pues eso. Sí. Todos los socialistas son iguales. Sí, pero perdón, ahí es importante entender que la crítica de estos escritores, como decía al principio, no es contra la americanización en sí, es parte de, pero lo que estos escritores intentaban hacer, intentaban concientizar al pueblo, por favor, no aceptéis. O sea, el filipino tiene que ver con lo que pasó, ¿no? Porque aceptó pasivamente cosas que eran contrarias a su religión, a su esencia, a su cultura, las aceptó. Entonces, estos escritores tenían visión, no era una crítica por la crítica, sino que era, pues esto no está pasando, tened cuidado y no hagáis esto, lo otro. Entonces, los filipinos han tenido parte, ¿no?, en todo lo que les ha pasado. Entonces, son parte, son protagonistas. Claro. Yo quisiera solo un punto más referente a lo que dices. En la Embajada Española, el Consulado de España en Filipinas hace algo, porque tenemos una crítica 100% contra el cónsul y la Embajada de España en Estados Unidos, que no mueve un dedo. Cada vez que hemos intentado organizar algo, eso no va a ningún lado. Así probablemente negativo y muy sangrante. En Filipinas pasa lo mismo, porque ahí estamos. No hay conferencias más que algunos que hacéis vosotros. No hay nada. ¿Dónde está el movimiento? Porque hablamos de muchos años entre que se marchó a Estados Unidos. ¿Todo eso qué? Es
una Bueno, pregunta. 80 años de No. ausencia. 80. ¿Sí? Gracias. La embajada, o sea, nosotros como universidad hacemos actividades con el Instituto Cervantes, con la embajada de España en Manila y con nuestra universidad y la fundación también. Entonces, y hay bastante. Y para que sepáis, ha habido un programa que está ya en el gobierno filipino para la enseñanza de español en todas Filipinas. Entonces se ha ido enseñando a grupos relativamente grandes de profesores filipinos en los colegios de distintos lugares, se les ha enseñado español. Entonces han ido en ciertos periodos a Cervantes para aprender español y luego enseñar en sus colegios. Pero Cervantes, por ejemplo, ¿cuántos años hace que está funcionando en Filipinas? Y funciona ahí. Pues la verdad es una pregunta que no sé, pero Sí, yo desde que pero estoy allí está. En el 96 hablamos Pero de fíjate, Elizabeth, aquí hay un proyecto muy bonito que te lo he comentado a ti, que además lo está fomentando el embajador filipino en España, parecido a lo que es Casa México, de hacer una casa filipina. Yo he preguntado a la gente del ayuntamiento y ellos están buscando un palacio para hacerla. Entonces fíjate qué bonito y qué proyecto más fascinante como el de Casa México o la Casa Sefardita Hispano-Judía que van a crear también. Bueno, está en la Casa Sefarad, pero el Museo Hispano-Judío que van a crear. O sea, que yo creo que se están haciendo cosas y se tienen que hacer en los dos lados, yo creo, ¿no? Pero O sea, ojo que Puerto Rico tenía exactamente dentro del paquete, ¿no? claro, es que Puerto Rico es muy parecido a Filipinas Sí, en pero cierta Puerto Rico forma. tiene su casa de España desde hace casi 100 años. Claro. Ojo. Pero ahí está lo que decía Isabel, de ver de qué forma esas fundaciones, que supongo que habrá en Filipinas, son sensibles a realmente pues, apoyar trabajos como el vuestro y demás. Pero oye, es que hay un campo, lo que hay que ver es desde el punto de lo que dice... Para quedarse prisa, Claro. Tiene que darse prisa, se nos da el tiempo. La generación nuestra... Lo bueno es que Ángela ya ha leído su tesis, la tenemos ahí. Y gracias.